Tras 27 años desde la firma de los acuerdos de paz y 6 gobiernos, 4 del Partido Arena y 2 del FMLN, Nayib Bukele asume las riendas de un país caracterizado por un modelo de gestión económica y social agotado y una frágil institucionalidad. En estas casi 3 décadas, los impactos de los desequilibrios macroeconómicos, fiscales y comerciales, el sostenido crecimiento de la deuda pública, en el contexto de una considerable deuda social, falta de oportunidades, violencia y corrupción, llevaron al colapso del sistema de partidos políticos tradicionales y una profunda crisis de representación política. El país que recibe el presidente Bukele está emproblemado económica, social e institucionalmente, con una ciudadanía estresada y cansada, pero con enormes expectativas y esperanzas en él, para que pueda alcanzar los anhelados cambios estructurales sostenidos. La tarea no será fácil. La refundación progresiva del Estado para democratizarlo y transparentarlo, profesionalizarlo y tecnificarlo, para hacerlo pensar y actuar estratégicamente, conlleva de alianzas y concertaciones con fuerzas democráticas, progresistas, modernizantes y reformistas diversas, adentro y fuera del Estado. Solo así podría avanzar la agenda transformadora frente a las fuerzas autoritarias, conservadoras y retardatarias, modificando la correlación de fuerzas a favor de las transformaciones y la construcción del futuro. Casi todas las variables económicas y sociales están amarradas por el sobreendeudamiento y las estrecheces fiscales. La más independiente de todas es la creación de confianza y certidumbre para incentivar la inversión privada, el crecimiento y mayor masa salarial y consumo, mayores ingresos fiscales y exportaciones. Necesitamos pasar de tasas bajas a tasas altas de inversión y crecimiento, de altos déficits comerciales a equilibrios comerciales primero y a excedentes después, de mayores déficits fiscales a menores y después a excedentes fiscales, dedicando los recursos adicionales al pago de la deuda y a mayores inversiones públicas y gastos en educación y salud. Este camino nos permitirá transitar de altas a bajas calificaciones de riesgo con grados cada vez mayores de inversión, aumentando la disponibilidad de recursos financieros a menores tasas de interés. Solo la inversión y la creación de trabajo decente ampliará la base tributaria, es decir, la recaudación de mayores impuestos y de pensiones, enfrentando así la crítica situación fiscal y previsional. Por eso, necesitamos cambiar la direccionalidad y relaciones en sentido diferente de muchas de las políticas, acciones y omisiones de los últimos gobiernos, transformando sus montos y también sus relaciones. Esta visión y perspectiva de crecimiento, equilibrios macroeconómicos y sostenibilidad de la deuda pública dentro de una gran concertación político-social para el desarrollo posibilitaría una reestructuración y refinanciamiento de una parte de la deuda pública en mejores condiciones de plazos y tipos de interés, pero también mayor y mejor cooperación internacional para el desarrollo. La transparencia institucional e informativa es fundamental, no solo para cohesionar en su misión y propósito a las instituciones del Estado, impulsoras de inversiones estratégicas, sino también para ganar el apoyo público que requiere la acción transformadora, pero también para explicarle al público la situación heredada con su nuevo punto de partida y los esfuerzos y tiempo requerido para avanzar por etapas a una transformación sostenida que requerirá de varios gobiernos. No hay salidas fáciles. Se trata, en definitiva, de hacernos cargo con responsabilidad y constancia de la superación de la crisis y de la construcción del futuro, asumiendo la responsabilidad histórica sobre la violencia y la falta de oportunidades económicas y sociales y el resultante éxodo masivo de nuestra gente. La transformación sostenida es, sin lugar a dudas, el imperativo del gobierno de Nayib Bukele. Muy
Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. El gobierno del presidente Bukele. Principales desafíos. Después de 3 gobiernos consecutivos que acumularon cada vez más problemas, la llegada de un nuevo gobierno conducido por el presidente Nayib Bukele ha creado grandes expectativas y esperanzas. Para examinar su punto de partida y principales desafíos, conversamos esta noche con el reconocido periodista Álvaro Cruz, editor jefe del periódico El Mundo. Bienvenido a Focos, Álvaro. Hola, buenas noches, Alberto. Un gusto estar aquí. Me alegra mucho que hayas podido visitarnos esta noche y conversar sobre el tema del momento después que ayer el presidente Nayib Bukele tomó posesión y ya nombró pues a su gabinete. 10 años han concluido de gobierno del FMLN. No hay duda de que las ilusiones que despertó la llegada de Mauricio Funes se fueron desvaneciendo y ahora termina el presidente Sánchez Serén probablemente con una de las calificaciones más bajas, y este partido junto con Arena, la población, la ciudadanía les dijo que no en las últimas elecciones y ganó Nayib Bukele por una amplia, importante victoria. El tema es ¿cuáles son tus reflexiones sobre este cambio? Nunca hubiéramos pensado que esta tercera vía que se intentó varias veces, ¿verdad?, pero que nunca dio resultado, esta vez sí dio resultado. ¿Cuál es tu visión sobre por qué ahora sí y antes no? A ver, yo creo que nos hemos convertido en una sociedad más exigente. Cada vez queremos mucho más transparencia, mucho más resultados, y tenemos también una serie de decepciones acumuladas. Desde el gobierno del presidente Saca, la decepción se tradujo precisamente en la derrota de Arena y en la victoria del FMLN a través de Mauricio Funes. Luego el decepcionante periodo de Mauricio Funes, su política de confrontación que provocaron de alguna manera una sociedad bastante que perdió el sosiego, que perdió la tranquilidad, que se dividió profundamente, y que lo vimos reflejado en las urnas cuando gana Salvador Sánchez Serén por solo 6,000 votos. Y luego un segundo periodo que yo diría bastante apagado, bastante mediocre, con una ineficiencia gubernamental que yo jamás había visto, y que terminó llevando a la población al hartazgo absoluto, junto a los escándalos de corrupción de las administraciones Saca y Funes, ¿verdad? Pero bueno, Mauricio Funes terminó su mandato con altos niveles de popularidad. Todo el tema que se vino después sobre la corrupción, etcétera, surgió algunos años después, ya en el gobierno de Sánchez Serén, que además, como sabemos, lo protegió y lo respaldó frente a Daniel Ortega. Funes tenía una presencia mediática importante, era un comunicador, mientras que a los problemas de la política pública, de las acciones y omisiones, se agregó el que Sánchez Serén fue el presidente ausente del punto de vista de la opinión pública. Absolutamente. Era muy, no solo decepcionante, sino incluso doloroso, que aquí había eventos naturales como un sismo fuerte o una inundación o una matanza que nos estremecía a todos, y que el presidente simplemente no apareciera ni siquiera en un tuit. Un presidente totalmente ausente, que no comunicaba, que no se acercaba, que no tenía la menor empatía con la gente. Pero al mismo tiempo sucedía el menor evento
que turbara la situación venezolana y que pusiera una amenaza sobre el régimen de Nicolás Maduro, y el presidente aparecía inmediatamente en Twitter. Parecía que su interés estaba más en Venezuela o en Cuba que en el mismo El Salvador. Llama la atención que pareciera que se quisieron enterrar con Mauricio Funes y con el chavismo venezolano, ¿no? Sí, yo creo que el problema del FMLN es que en su esencia es un partido comunista tradicional, y ellos siempre creen tener la razón, y su arrogancia extrema a la manera de gobernar no le permitió ver el entorno y todas las fallas que estaban cometiendo. Nunca aceptaron críticas, nunca aceptaron observaciones sanas que se les hicieron, y terminaron en esta catástrofe. Ahora, yo tengo que decir, también del lado positivo, para ser balanceado, que pese a todo esto, y pese a la vocación autoritaria, totalitaria que históricamente tienen partidos como el FMLN, hay que reconocer que el presidente Sánchez Serén fue un gobierno que respetó los derechos humanos, las libertades públicas. Aquí no tuvimos ninguna persecución por ideas políticas, por la libertad de prensa, etcétera. Y a pesar de que tenía constantes roces con la Sala de la Constitucional anterior, o con la Fiscalía, o con otras instituciones, al final se respetaron las sentencias, y la institucionalidad del país se ha ido fortaleciendo. E impulsó los diálogos sobre los temas económicos, los temas de seguridad sobre todo, temas de educación, un esfuerzo concertador, ¿verdad? Pero que la percepción ciudadana le dio malas calificaciones. Tenemos que hablar entonces de cuál es este punto de partida, cómo recibe el país Nayib Bukele. Bueno, yo creo que la situación es para preocuparse. Yo pienso que el presidente Bukele va a pasar muchas semanas durmiendo poco, afligido de lo que ha encontrado en la administración pública, porque uno aprende, cuando toma un puesto, aprende conforme pasan los días, ¿verdad? Yo creo que la situación económica es preocupante. Seguimos siendo, hasta hace poco éramos el país que menos crecía en Centroamérica. Ahora aventajamos a Nicaragua porque Nicaragua está convertida en un desastre, pero somos un país que atrae muy poca inversión, que el gobierno de Sánchez Serén apenas si generó empleos, las exportaciones se redujeron en gran medida, y además había ese clima de incertidumbre y de falta de predictibilidad que provocaba no solo el gobierno, sino el partido de gobierno. Es decir, esas expresiones recurrentes de hay que cambiar el modelo, yo me imagino que cada vez que un empresario acaudalado quería invertir en El Salvador, nacional y extranjero, y oía decir hay que cambiar el modelo, guardaba la chequera, ¿verdad? Porque eso pone nervioso a cualquiera. Pero bueno, yo estoy convencido que hay que cambiar el modelo. Es decir, Sí, el problema en el sentido de que no podemos crecer en función de las importaciones y el consumo, ¿verdad? Sino en función de una economía liderada por el crecimiento de las exportaciones, que se inserte de otra manera. Yo estoy convencido, pero cuando ellos hablaban de cambiar el modelo, esto tiene tal vez otra connotación. Por supuesto, sobre todo cuando el presidente Sánchez Serén dijo que el faro era Venezuela. Ahora ya vemos lo que sucedió en Venezuela. Entonces, en ese sentido, el presidente encuentra una profunda crisis económica, una crisis fiscal, un déficit enorme. Y un nivel de endeudamiento. Y un nivel de endeudamiento que es para afligirse, ¿verdad? Entonces, básicamente, bajo crecimiento mejoró un poquito, 2.5% creció el Producto Interno Bruto en el último año. La deuda pública está en 73% del PIB, va a cerrar este año muy probablemente arriba del 75%, porque el país va a tener que endeudarse más para pagar deudas, ¿verdad? Hemos perdido competitividad y el déficit fiscal sigue básicamente en 4%, y entonces hay poco margen de maniobra, poco
pocas posibilidades con esta situación fiscal de hacer muchas cosas del Estado, mientras que por el otro lado hay una gran expectativa de que Nayib Bukele sí va a poder hacer cosas. ¿Cómo ves esta contradicción? A ver, yo creo que una de las expectativas principales es que el presidente Bukele va a crear un clima de negocios mucho más, con mucha mayor certidumbre. Va a incentivar. Con reglas claras, ¿verdad? Sí. Yo tengo la impresión por las primeras señales que ha dado que va a tener una relación mucho más abierta y mucho más constructiva con las gremiales empresariales y con los empresarios. Creo que su relación con Estados Unidos ha acudido en Estados Unidos a las instancias correctas en busca de inversión, y ese discurso en la Heritage Foundation diciendo que él no quiere nada más que le den ayuda, sino que le den inversión para generar riqueza y reducir la migración, eso cae muy bien en el público estadounidense, acostumbrado a que en los países centroamericanos solo llegan a extender la mano y pedir ayuda. Y otra cosa, Álvaro, aunque esto no ha sido reconocido suficientemente, es la primera vez que yo le oí a un político salvadoreño y a un presidente electo en este caso decir que el origen último de las migraciones era el problema de seguridad y de la falta de oportunidades económicas y sociales, y que por lo tanto hay que centrarse en resolver eso, es decir, aceptando el fracaso histórico de nuestros países, que lo que han hecho básicamente es usar la válvula de escape de las migraciones, y ahora, válvula de escape que ahora se cierra. Eso no lo había hecho nadie antes, y eso es muy bien visto con las contrapartes que nos tienen, por supuesto, mucho más cuadriculado de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Así es, así es. Pero eso es también un cambio de estilo, ¿verdad? Precisamente los gobiernos del FMLN muy rara vez admitieron sus propias responsabilidades. El tema de la seguridad, no, aquí no hay desplazamiento forzado. ¿Cuántas veces oímos decir a los funcionarios del FMLN que aquí no había desplazamiento forzado? Que no era cierto que la gente huía por inseguridad, sino porque se iban a reunificar con sus familias en Estados Unidos. Esa actitud de no reconocer fallas creo que cayó muy mal en la población. Además de una situación económica y fiscal complicada, una situación social de alguna manera estancada, aunque bueno, hay más gente que se ha alfabetizado, se dice que la pobreza se ha reducido, aquí hay todo un debate si esto es cierto, se dice que hay menor desigualdad, como que nos hemos igualado más para abajo, ¿verdad? Y por el otro lado hay temas importantes a nivel internacional. Para comenzar, Estados Unidos desde el gobierno de Funes nos abrió las posibilidades, hizo un plan especial para El Salvador con el Asocio para el Crecimiento, el Fomilenio 2, etcétera, que el país no ha aprovechado lo suficientemente, y lo que vemos es que ellos han tomado nota no solamente de esto, pero también han tomado nota de todo el acercamiento con Venezuela. Por supuesto, y ya vemos lo que eso está provocando, ¿verdad? Es decir, connotados dirigentes del FMLN, mencionados en investigaciones estadounidenses, hasta el viernes viceministro de Relaciones Exteriores, José Luis Merino, un connotado dirigente del Frente, señalado en la lista de corruptos de Estados Unidos, y el allanamiento que sucedió a las empresas del conglomerado de Alba Petróleo. Ahí hay que fue nombrado viceministro para la promoción de inversiones, ¿verdad? Así es. O sea, era vicecanciller. Así es. Y además, el gobierno nunca vimos con tanto descaro en ninguna administración gubernamental anterior que un presidente de la República usara a una empresa, promoviera a una empresa
como estandarte para sus programas sociales. Es decir, no, hubiéramos visto esto en un gobierno de Arena, por ejemplo, aliado, promoviendo a una empresa, a una petrolera X salvadoreña o norteamericana, y hubiéramos hablado de conflictos de intereses. Pero ellos no, ellos hablaban de empresas de componente social y la promovían en televisión y salían con las computadoras donadas. El involucramiento de Venezuela en todo este desastre es absoluto. Bueno, y además tenemos que el primer día donde se inauguró el gobierno de Sánchez Serén se firmó un convenio con Petrocaribe, pero pareciera que llegamos un poquito tarde, ¿verdad? Así es. Porque un poco después, bueno, murió Chávez y luego se vinieron los precios del petróleo para abajo. Vamos a ir a un corte, no nos cambie, ya regresamos. El gobierno del presidente Bukele, principales desafíos, es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con el reconocido periodista Álvaro Cruz, editor jefe del periódico El Mundo. Álvaro, nos faltó hablar, aunque sea muy rápidamente, de la problemática de seguridad, donde terminamos el año 2015 liderando el homicidio en el mundo con 105 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Cuando el promedio de la Organización Mundial de la Salud para caracterizar la epidemia social es de 10 por cada 100.000, nosotros llegamos a tener más de 10 veces esa cantidad. Es cierto, en los últimos años eso se ha reducido, creo yo, casi a la mitad, o por lo menos estamos en 60 por cada 100.000 habitantes. Hay toda una discusión si efectivamente se controla el territorio o no, si esto es sostenible y si se va a seguir progresando o no. A ver, yo creo que sí hubo esfuerzos del gobierno en mejorar la situación de seguridad, del gobierno de Sánchez Serén. Vimos alguna búsqueda de consensos en del programa El Salvador Seguro, se consiguió financiamiento externo, vi incluso algunos embajadores muy entusiasmados con los resultados. Y ciertamente venimos de tener 2 años de más de 6.000 homicidios. Los 2 primeros años del gobierno Sánchez Serén fueron terribles en el número de homicidios. Luego sí ha habido un declive del número de homicidios, pero tristemente terminamos el quinquenio como el peor periodo presidencial en número de homicidios en la historia reciente del país. El gobierno está terminando con más de 23.000 homicidios, es decir, un promedio de casi 13 asesinatos diarios, y eso nos da una idea de la tragedia que hemos vivido. Es durísimo el desafío que tiene el presidente Bukele para enfrentar esto. Me preocupa particularmente que el presidente va a usar la misma... Yo creo que tiene que hacer una profunda renovación en la cúpula policial, porque esta es la misma cúpula policial que ha estado 25 años y tiene algunos problemas, algunos señalamientos además ahora de ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Entonces, yo creo que él va a tener que enfrentar ahí un cambio profundo en las personas y en la mentalidad, ¿verdad? El otro tema es que si bien se reconoció la importancia de políticas de prevención, al final privaron las de represión, y entiendo que el presidente Bukele le pondría más atención también ahora a los temas de prevención. Sí, habría que... Trabajo comunitario, etcétera. Sí, y además yo creo que esta situación también requiere la intervención integral del Estado en las comunidades afectadas. Es decir, esto no es solo de que llegue la policía y el ejército a capturar jóvenes enredadas y decir que está más seguro por eso. No, necesitan atención en las escuelas de esas comunidades, que les reparen sus calles, que les den atención primaria de salud. Toda la intervención integral del Estado para apoyar la Secretaría, el Ministerio de Cultura, apoyando las comunidades abandonadas por el Estado históricamente, son un caldo de cultivo de las pandillas. Así es. Hablando de seguridad y de la investigación del delito,
pareciera el nuevo presidente decidido a impulsar la CICIG como un instrumento de investigación y apoyo a la Fiscalía. Sí, esa ha sido una de sus banderas de campaña. Todavía yo no tengo claro el modelo que el presidente quiere y que va a impulsar. Yo tengo algunas dudas después de las experiencias de Guatemala y Honduras. Y personalmente yo sueño con una institucionalidad lo suficientemente fuerte para que no tengamos que depender del extranjero, ¿verdad? Pero la realidad es que también tenemos debilidades que necesitamos asistencia e investigación más profunda, ¿verdad? Mejorar la investigación. Hablando de los desafíos económicos, tú ya adelantabas que hay toda una visión de crear condiciones de mayor confianza, certidumbre con el sector privado. Entiendo que han habido reuniones con empresarios diversos y que esas reuniones han sido cordiales y que hay una expectativa mejor del empresariado respecto al señor Bukele. Sí, esa es la impresión que yo tengo, que el presidente Bukele tiene una visión de mejorar el clima de negocios tanto para el empresariado local como para el extranjero, ¿verdad? Y esto me lleva precisamente en una situación de estrechez fiscal, el recurrir precisamente al tema de la inversión privada es fundamental, pero también de la inversión pública privada, que sería la única manera de sacar provecho de los activos del Estado, que son importantes, en este caso en puertos, aeropuertos, el caso de CEL, el caso de ANDA, el caso de Fovial, que tienen flujos de dinero, ¿verdad?, al futuro, presentes y futuro, y a partir de ahí se pueden estructurar, dijéramos, instrumentos precisamente para poder tener recursos y hacer obra. Sí, porque además hay otras promesas de campaña que necesitan recursos. El presidente ha anunciado su intención de este tren que recorrería gran parte del país, de activar un aeropuerto en el oriente de la nación. Entonces se necesita inversión privada, inversión extranjera también, y a socios público-privados que... Para mucha gente del FMLN esto era equivalente a privatización, ¿verdad? Aunque no es correcto, porque los activos del Estado continúan en manos del Estado, ¿verdad? Simplemente es un acuerdo para poder usufructuar, pero invirtiendo. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto, están pendientes la segunda, la tercera y la cuarta etapa, una inversión de 400 millones. CEPA está ya muy endeudado, el Estado también, y un asocio público-privado puede ser una opción muy interesante. Es hora que, a pesar del Fomilenio, de todos los esfuerzos que pusieron los norteamericanos y muchos salvadoreños precisamente en el Fomilenio 2, ¿verdad?, no se logró ni un tan solo asocio público-privado. Así es. ¿Verdad? Así es. Bueno, esto me lleva a hablar también de la situación internacional. ¿Cómo ves los desafíos tú? Además de fortalecer las relaciones con Estados Unidos, está el tema de China que está enfrente. A ver, yo creo que el presidente Bukele tiene que entender que en la turbulenta situación que tenemos en Centroamérica, él está llamado a ser un líder, un referente democrático, un referente de confianza de la comunidad internacional. Lamentablemente, el caso nicaragüense con Daniel Ortega, con una dictadura declarada totalmente violenta y violadora de los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales, no se puede contar con ellos. El caso hondureño no es muy diferente. Lamentablemente eso te demuestra que no es un asunto de ideología, sino de que el autoritarismo precisamente no tiene bandera política. Los dos casos fruto de fraudes electorales, ¿verdad? El caso guatemalteco todavía me preocupa más. En 2 semanas tienen elecciones presidenciales y ahí creo que yo ni siquiera pienso que van a elegir al menos peor. Es que no hay uno que sea mejor. Y creo que al haber sacado aparentemente por
tráfico de influencias a Telma Aldana, eso le va a quitar legitimidad, dijéramos, a la elección misma, en el sentido a Telma Aldana y también a la hija de Ríos Montt. Sí. Bueno, esas son yo creo que personalmente creo que fue legítimo lo que la Corte Constitucional hizo con ambos casos, pero lamentablemente el problema es endémico de la clase política guatemalteca. Sus aspirantes políticos son bastante mediocres en general. En general, la comunidad internacional ve, y no solamente los Estados Unidos, a Nayib Bukele para ser este líder, para ser la persona que lidere de alguna manera Centroamérica o tenga la interlocución más importante. Sí, es que a menudo en El Salvador no valoramos que tenemos una democracia imperfecta, pero bastante sólida en algunos aspectos. Hemos tenido elecciones libres durante 8 periodos consecutivos, sucesiones democráticas civiles durante 8 periodos consecutivos. El presidente Bukele es el 8º presidente elegido democráticamente que sucede a otro presidente elegido democráticamente. Eso es una cosa positiva en Centroamérica. Somos un país que tiene división de poderes, somos un país que a pesar de las críticas y todo lo que se diga, al final terminamos respetando las sentencias. Es cierto, tenemos una pésima imagen de los diputados, pero pongámonos a pensar que los diputados responden a las presiones sociales y a las presiones de la sociedad cuando se critica y escuchan a pesar de lo que les duele irse para atrás de sus decisiones. Entonces, creo que eso hay que cuidarlo y el presidente Bukele tiene que entender que para ser un referente y un líder en la región tiene que preservar y mejorar todavía el sistema democrático y la institucionalidad del país. Muy importante. Y a veces no se valora lo suficiente o no se reconoce que la comunidad internacional no le interesa ver a los paisitos nuestros individualmente. Nos ven cada vez más como región. Sí. Y el que lo hayan identificado como un potencial líder me parece que es un tema importante. China, rápidamente. Las primeras señales de la reunión del viernes entre el presidente Bukele y el vicecanciller chino es que él se va a quedar con China, ¿verdad? Habrá que ver bajo qué condiciones. Me preocupa en lo personal las advertencias que había hecho Estados Unidos antes. Habrá que ver, habrá que transparentar esa relación porque fue bastante criticada por la secretividad con la que la hizo Sánchez Serén. Finalmente, consideraciones sobre la relación política, un presidente que no tiene un partido propio y si lo va a acompañar Gana tiene 10 diputados, Nuevas Ideas se conformará como partido y tendrá diputados para las próximas elecciones. ¿Cómo ves tú la relación con el sistema político y con la Asamblea Legislativa para votar las leyes que va a necesitar el presidente para gobernar? Es un tema bastante complejo. Yo no veo al FMLN buscando consensos, al contrario, creo que va a ser un obstáculo para el presidente. Muy probablemente buscará algún tipo de entendimiento con Arena. En algunos aspectos creo que Arena lo puede acompañar y el PCN y el PDC. Pero hasta el 2021 que haya elecciones va a ser un tema bien complejo. Y él va a tener que buscar consensos y acuerdos inteligentemente para salir adelante. Finalmente, las relaciones con la prensa, con los medios de comunicación social. Hasta ahora él ha privilegiado el tuit, prácticamente no ha tenido conferencias de prensa, conversaciones entiendo que sí han habido privadas, entiendo que estaría en una mejor disposición de tener una relación más fluida, pero ¿cómo lo ves manejándose con los medios de comunicación? Hay preocupaciones al respecto, tú lo sabes. ¿Cómo estás valorando este tema?
A ver, es un estilo diferente, obviamente. Hay algunas preocupaciones, sobre todo por el hermetismo a la hora de comunicar, la forma como se ha manejado lo del gabinete, por ejemplo, el hecho que no nos ha dado entrevistas, no nos ha dado conferencias de prensa, creo que nos deja con muchas dudas, pero yo no veo una situación en la que nos sintamos perseguidos o violentados en nuestros derechos. Las conversaciones, ha habido algunas conversaciones con gente de su equipo y me parece que esto va a ir mejorando. Tengo la esperanza que va a ir mejorando y que va a ser una relación difícil, por supuesto, como es la natural relación entre los medios y el poder, pero confío en la institucionalidad del país, confío en que se nos va a respetar nuestros derechos, nuestra libertad de prensa, y que él va a comprender cada vez más el papel de los medios en la construcción de la democracia. Viene un cambio profundo en la forma como se va a conducir este gobierno. Estamos hablando del recambio generacional que ha llegado, el presidente más joven de la historia, probablemente el gabinete integrado por más mujeres de la historia, lo que me parece también muy bien, otro estilo de comunicarse, así que vamos a ver muchos cambios. Así es, así es. Ahora, hay que fijarse no solo en el estilo, sino también en el fondo. Yo creo que hay cosas en el estilo que generan muchas críticas, pero cuando uno analiza el fondo, los resultados son diferentes, ¿no? Bueno, esperamos, Álvaro, que nos acompañes de vez en cuando para analizar, para tomarle el pulso al gobierno. Por cierto, ¿tú crees que el presidente Bukele lee los confidenciales del Mundo? Supongo que sí. Supones que sí. Bueno, muchísimas gracias, por favor, gracias, por tu presencia. con gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias, no nos cambie. Hay mucho más contenido en Focus. El presidente Nayib Bukele asumió el poder ejecutivo del país, el primer mandatario que no proviene de Arena o del FMLN, los partidos de la posguerra salvadoreña. A 27 años de la firma de los acuerdos de paz, Bukele se enfrenta a los desafíos económicos, sociales y políticos que no pudieron superar los partidos tradicionales y que tienen a El Salvador en una situación crítica. Hoy, en el segmento de análisis de datos de Focus, exponemos una radiografía que describe en cifras cómo recibe el país el nuevo presidente. El Salvador es el estado que menos crecimiento económico registra en Centroamérica. Su Producto Interno Bruto crece a un promedio de 2 puntos porcentuales. Proyecciones del Banco Central de Reserva indican que para el final de este año el crecimiento alcanzará el 2.6%. Además del bajo crecimiento, El Salvador tiene comprometido cerca del 67% de su producción nacional para pagar deuda pública. Y la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta es negativa. Para el cierre de 2019 se espera que el déficit alcance los $1.000 millones, el 3.7% del PIB, el más alto de la década. En cuanto al gasto público, que permite al Estado plantearse políticas públicas que mejoran los servicios sociales, las proyecciones oficiales prevén una disminución hasta el 19.6% del PIB para el 2019. En cuanto al empleo, a pesar que según la encuesta de hogares y propósitos múltiples de la Digestic vigente, refleja una baja tasa del 7% de desempleo. Sin embargo, la subutilización del trabajo alcanza el 30% y los trabajadores informales casi el 40%, lo que evita que los trabajadores tengan un nivel de vida digno. Por otra parte, un estudio del INCAE publicado en 2018 reveló que el 16% de las familias salvadoreñas no tienen hogar y el 75% cuenta con uno, pero en condiciones precarias. A pesar que la pobreza extrema disminuyó en este quinquenio hasta una tasa del 7%, un estudio del Banco Mundial ubicó a El Salvador como uno de los países que menos invierte en reducir la pobreza.
solo el 0.81% del PIB, por detrás de Nicaragua y Panamá. Entre los retos sociales se encuentra el acceso a servicios de salud de calidad. Cifras oficiales de 2018 reflejan que 3 de cada 4 salvadoreños carecen de seguro de salud. Es decir, no cuentan con un trabajo formal que les permita acceder a atención en el seguro social, bienestar magisterial u otro seguro médico privado. En el caso de educación, uno de los desafíos del nuevo gobierno está en la deserción escolar, causada en muchas ocasiones por el desplazamiento forzado por violencia y la alta criminalidad. En los últimos años, el abandono escolar alcanza los 100.000 alumnos por año. Si bien en 2018 esta se redujo en 4%, el registro aún es alto. Sin duda, uno de los desafíos más grandes es la alta violencia y la inseguridad. Cada año se reporta un promedio de 3.500 personas desaparecidas, según datos de la Fiscalía General de la República. Y a pesar que desde 2016 la tasa de muertes violentas se ha reducido hasta 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, los números continúan siendo alarmantes. La tasa es 5 veces mayor, al límite que las Naciones Unidas establecen para una epidemia de violencia en un país. Bukele, como nuevo presidente de la República, recibe este país emproblemado y tendrá 5 años para buscar aliados y colocar la semilla que allane el camino para transformar la realidad que ahora reflejan estas cifras. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches, Saúl. Nos volvemos a encontrar en este set, Karen, y ahora para poder abordar las reacciones posteriores ya a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele como presidente constitucional de El Salvador para el periodo que va desde 2019 hasta 2024. Vamos a hacer un contexto de la entrevista de esta noche, y es que es indiscutible que los salvadoreños en los Estados Unidos son fundamentales para nuestro desarrollo económico y social. Según datos oficiales, en Estados Unidos viven aproximadamente 1.4 millones de salvadoreños y solo el año pasado nuestro país recibió $5.098 millones en concepto de remesas desde los Estados Unidos. Así es, Saúl, y además tenemos que decir que la contribución y representación de los salvadoreños en Estados Unidos también se expresa a través de organizaciones sin fines de lucro que directamente hacen inversión social en los territorios. Una de estas organizaciones es el Comité Salvadoreño El Piche, que nació en 1995 y que inicialmente se dedicaba a enviar ayuda al cantón El Piche en la Unión. Después de 24 años de existencia, han construido clínicas médicas, escuelas, viviendas permanentes, centros comunitarios, centros deportivos y carreteras. Hoy conversamos con el presidente del Comité Salvadoreño El Piche, Enot Rubio. Además, Enot es representante de Marca País y de la banda El Salvador Grande como su gente, que el 1 de enero de 2020 participará en el importante desfile de las rosas en Pasadena, California. Con Enot analizaremos las expectativas de los salvadoreños en el exterior para el próximo gobierno de Nayib Bukele. Enot, bienvenido a Focos. Un placer, un saludo muy especial a todos los televidentes y gracias por darme esta oportunidad. Bueno, Enot, antes de empezar a analizar las expectativas, como ya Saúl lo decía, de los salvadoreños que viven en Estados Unidos y en particular de la organización que usted representa, queremos conocer un poquito más sobre el Comité Salvadoreño El Piche. Usted preside este comité, ya decíamos en introducción, nació en 1995 para apoyar el desarrollo de comunidades en El Salvador y Centroamérica. Es una organización sin fines de lucro que tiene una representación importante en Los Ángeles, pero ¿nos podría explicar cómo nació? Más allá de estos datos generales que ya compartimos, ¿cómo nació? Y sobre todo, ¿por qué usted decidió involucrarse y liderar un proyecto así? Comité Salvadoreño El Piche, como lo decía, nació en 1995 y realmente nace de ver la necesidad en una comunidad donde no había ningún desarrollo. No había agua potable, no había luz eléctrica, no había una clínica, no había carretera. Y al llegar a los Estados Unidos, nosotros tuvimos la visión de no olvidarnos de dónde veníamos y aquellas escaseces que tuvimos cuando niños, tratar de ayudar a esta comunidad. Es así como nos empezamos a involucrar y en 1995 llamamos a un grupo de amigos que no necesariamente eran salvadoreños, sino que también habían, por ejemplo, personas de Israel,
Habían suramericanos, puertorriqueños, sí habían centroamericanos y obviamente salvadoreños. Usted es del Piche, es originario de ese Yo cantón. soy originario de la comunidad del Piche y soy un salvadoreño que me fui a los Estados Unidos hace más de 40 años. Salí del Salvador, pero El Salvador nunca ha salido de mi corazón. Y bueno, pues ese fue el inicio. Llamamos a ese grupo con la intención de poder ayudar y ya ahora, a más de 24 años, realmente que me da mucha satisfacción poder decirles que todos estos años ha operado la organización Comité Salvadoreño del Piche con puros voluntarios. Todos tenemos nuestra propia profesión, nuestros empleos, y realmente que ha sido significativo los cambios que hemos traído, no solamente para la comunidad del Piche, en el municipio del Carmen, porque podemos mencionar obras que no se han realizado allá, sino que en otros lugares. Por ejemplo, en Cuscatancingo, Planes de Mariona, ahí se han construido 2 escuelas, una hermosa clínica en Ilobasco Cabañas, un centro comunitario en Las Piletas Santa Ana, 144 viviendas que se han construido para los damnificados del terremoto del 2001 en diferentes partes del país. O sea, nuestra organización en estos 24 años salimos de esa comunidad del Piche en el municipio del Carmen y ahora pues tratamos de llegar donde hay necesidad. ¿Cómo nace esta necesidad también de ustedes de no solo relacionarse con su comunidad a través del envío de remesas, que de alguna manera podría ser la constante en las relaciones entre la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y las comunidades aquí, sino de involucrarse directamente a hacer inversión social en los territorios, de venir a identificar aún más, de salir del cantón e ir a otros municipios? Sí, realmente si hay algo que a mí me encanta como salvadoreño, es la cultura americana, donde desde a temprana edad le enseñan, le inculcan a los niños a involucrarse en obras sociales. Y yo me involucré, cuando llegué a los Estados Unidos tenía 16 años. Y obviamente me involucré en las obras sociales, me encantó. De hecho, mi mejor universidad fue el Centro Médico City of Hope, Ciudad de la Esperanza, donde se estudia y se trata el cáncer. No soy médico, yo trabajaba en el departamento de finanzas y ahí aprendí mucho. Entonces, a mí como que me abrió el caminito para poder acordarme de las necesidades que teníamos en nuestra comunidad y desde luego en nuestro país. Es así como hemos continuamente desarrollado proyectos que realmente no solamente le cambian la vida a una familia, sino a la comunidad entera. Nos preguntábamos cuando trabajábamos este guión, de qué manera también ustedes hacen una evaluación de cómo los gobiernos en El Salvador han entendido el tema del desarrollo local, porque entendemos también el altruismo, este tipo de vocación por el servicio que usted dice, pero desde afuera también se ve que las diferentes gestiones no han hecho, o sí, lo suficiente por generar desarrollo local. ¿Qué lectura hace usted particularmente de la labor de los gobiernos en ese tema? Bueno, nosotros en nuestro caso, en estos 24 años, realmente hemos tenido primero que adaptarnos a cada administración. Y podría decir que en muchos proyectos los hemos trabajado con el gobierno central y también con las municipalidades. Un ejemplo claro es la construcción de una carretera de 9 kilómetros desde el desvío del Gavilán hasta la Cuesta del Coyolito en el municipio del Carmen, que son 9 kilómetros. Ese proyecto costó $1.6 millones. ¿Cómo lo hicimos? Fue una contrapartida de la alcaldía, del gobierno central a través del FIDL y aportaciones directas de nuestra organización. Lo mismo hicimos cuando construimos la clínica médica en el Socorro San Vicente y también en Ilobasco Cabaña. O sea, un combinado que puedo decirles, esos proyectos que fueron canalizados a través de las municipalidades con nuestro apoyo y el apoyo del FIDL, realmente a mí me han dado la mejor satisfacción porque hemos visto cómo el dólar que nosotros recaudamos en los Estados Unidos se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque existía lo que era el programa 3x1, que ya lamentablemente en estos últimos gobiernos no existe. Pero sí era algo muy bueno porque nosotros, por $1 que nosotros invertíamos, el FIDL invertía $3 para esas obras. O sea, era un combinado muy bueno que traía resultados directos y nos alcanzaba más los fondos. Es decir, en su experiencia ha servido, digamos, esa relación con el gobierno central para atender ese tema, el tema, digamos, de las necesidades básicas en los territorios. Eso es correcto. Ahora, sin embargo, cuando revisamos algunos indicadores, por ejemplo, el informe de pobreza de El Salvador dice que en la Unión, donde está ubicado el municipio del Carmen, donde está ubicado el cantón El Piche, en la Unión la mitad de los hogares se encuentran en situación de pobreza. De hecho, es un indicador de 51.7%.
Sabemos que existen esfuerzos destacables como este que usted estaba mencionando de cómo se articuló el FISDL como dependencia del gobierno central con una organización sin fines de lucro y la municipalidad, pero entonces, ¿qué más hace falta? Bueno, primeramente sensibilizar a la gente aquí en nuestro querido país, El Salvador. A mí me da tristeza que yo puedo viajar de Los Ángeles, llegar a las 6 de la mañana al aeropuerto y del aeropuerto a ir a trabajar a cualquier área, ya sea en la Unión o en otro lugar. Nosotros invitamos empresarios acá localmente para que vayan a las comunidades en el municipio del Carmen, el departamento de la Unión, y me dicen está muy lejos. Entonces, a veces como que hace falta el acompañamiento de la empresa privada. Realmente el Departamento de la Unión es un departamento olvidado, tristemente. Entonces, por eso es que el desarrollo no ha llegado. Entonces, miren, tenemos playas hermosas en la Unión. La ciudad en sí de la Unión es una ciudad no planificada, donde necesita muchos recursos. Entonces, realmente esperaríamos que también, no solamente el accionar de los gobiernos municipales y el gobierno central, pero también la empresa privada. Creemos que hay programas de responsabilidad social que si los planificamos bien y se unen al esfuerzo que nosotros hacemos como organización, yo creo que podemos sacar adelante muchísimas comunidades. El llamado es para que realmente no se olviden del Departamento de la Unión, que hoy por hoy y a través de muchos años, eso es lo que ha pasado. A propósito del Departamento de la Unión, nosotros hacíamos una evaluación también respecto al comportamiento electoral y específicamente de El Carmen, como municipio al que pertenece el cantón El Piche. Ahí veíamos que en la reciente elección presidencial, Bukele logra ganar la presidencia en todos los centros de votación con el 51% de los votos válidos. Es curioso porque de manera contrastante, en la última elección presidencial, la del 2014, en el mismo municipio, los votos para el FMLN representaron un 43.9% y para Arena un 46%. Hay un cambio abismal, brutal, digamos, del comportamiento electoral de los residentes del Carmen respecto a la política. ¿Usted cómo interpreta ese cambio en ese microclima llamado El Carmen? ¿Qué lectura hace usted respecto a ese comportamiento electoral? Bueno, tengo conocimiento también que ha habido un liderazgo muy decidido a querer cambiar la historia del municipio del Carmen. Por ejemplo, personas que residen en Washington, Virginia y Maryland, para estas elecciones realmente fueron muy activos en las comunidades, especialmente en el municipio del Carmen. Y este es uno de los resultados que se pueden ver, cómo ha cambiado la historia del municipio del Carmen, viendo que no solamente fue en Washington, Virginia, Maryland, pero también Los Ángeles, Houston, se involucraron muchos líderes que realmente querían que su municipio ya no fuera olvidado como ha sido a través de muchos años. Entonces yo creo que eso es un indicador de que sí funcionó estas personas que se involucraron. Es decir, usted está diciendo, perdón, que los líderes en los Estados Unidos, representantes o miembros de la comunidad y del Carmen, del municipio del Carmen y del cantón El Piche, lograron de alguna manera incidir en el comportamiento del voto. Eso es correcto. Yo lo veo así, e incluso donde hay más liderazgo que se involucraron en estas pasadas elecciones está en Washington, Virginia y Maryland. Constantemente ellos me decían, Enod, mira, queremos que nos acompañes. Obviamente nosotros somos una organización donde nosotros no participamos en la política, sino que nos dedicamos a lo que es lo social. Entonces, claro, cada quien tenía derecho a hacer eso. Me consta de liderazgo de estas personas y esto realmente pues, se ve en los resultados que tuvo el municipio del Carmen. Pero sí podría asegurar que hubo mucho respaldo de los salvadoreños en el exterior, especialmente del municipio del Carmen. Bien, vamos a hacer una pausa aquí y cuando regresemos vamos a continuar conversando sobre cómo esta población que endosó su apoyo al ahora presidente Nayib Bukele tiene también expectativas del trabajo que él va a hacer, no solo en el país, sino también pensando en las relaciones internacionales con Estados Unidos. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso esta noche en la mesa de entrevista de Matices. Hoy conversamos con Enod Rubio, presidente del Comité Salvadoreño El Piche y representante de la banda El Salvador Grande como su gente. Ya vamos a conversar más adelante de la banda también. Enod, antes de irnos a la pausa, usted nos decía que muchos líderes que viven fuera de El Salvador, pero que su comunidad de origen es el municipio del Carmen en la Unión, respaldaron directamente la candidatura de Nayib Bukele y eso explicaría cómo se comportaron las urnas en ese municipio, que también, como en el resto del país, lo eligieron presidente con una mayoría
realmente significativa. Pero en contienda había también un salvadoreño que se decía representante de la diáspora, hablando de Josué Alvarado, candidato del partido Vamos, que además tiene trabajo territorial en el mismo departamento de la Unión. ¿Por qué no endosaron su apoyo a Josué Alvarado? Bueno, yo creo que era un rostro nuevo, no se conocía mucho, yo creo que la campaña también inició un poquito tarde para él. Podrían haber sido varios factores y pues yo creo que también la gente quería como, el presidente Nayib Bukele realmente hizo un trabajo increíble de acercamiento allá en los Estados Unidos y creo que eso ayudó muchísimo a tener un compromiso directo del liderazgo de la diáspora. ¿Cómo se expresaba esa relación del presidente durante el tiempo de campaña y de pre-campaña con la diáspora? Bueno, era impresionante, para decirle, en Los Ángeles, yo no tuve la oportunidad de asistir a ninguna de las actividades, pero sí veía en las noticias y era exagerado la cantidad de gente que él pudo realmente congregar cuando llegaba a Los Ángeles. Fue el mismo fenómeno, hablando de Washington, Virginia y Maryland, o sea que realmente la campaña que él hizo en el exterior creo que le funcionó. A nivel nacional, la lectura que se hizo respecto a esas masivas convocatorias que logró tener el presidente Bukele respondían al desgaste que existía en la población respecto a los dos partidos políticos tradicionales, hablamos de Arena y el FMLN, y que sobre escenario de desencanto a los partidos políticos, Bukele logra capitalizar el interés de nuevos votantes. ¿Usted cree que este mismo fenómeno se traslada hacia los salvadoreños en Estados Unidos o son otros los factores que llevan a que el salvadoreño en Estados Unidos acuda de manera masiva a apoyar a Bukele? Hemos visto que realmente muchos deseaban un cambio, querían algo diferente, no las marcas tradicionales que estaban, ¿verdad? Como hablábamos de Arena y FMLN. Realmente una de las cosas que yo veía, por ejemplo, en el Departamento de la Unión es, ¿cuál es la razón? ¿Por qué se van los unionenses? ¿Por qué se van del país? Es porque no hay oportunidades de empleo. No hay realmente, por ejemplo, las condiciones de las escuelas. Nosotros estamos trabajando en un lindo proyecto. Entonces, como que la gente estaba cansada de promesa, y yo creo que eso es lo que pasó con esto. La gente decidió realmente a un cambio, pero un cambio que están puestos los ojos en alguien que realmente no solamente va a decir quiero hacer esto, sino ser una persona de acción. Ahora que ya el presidente está al mando, que el día de ayer el presidente ya ha tomado posesión de su cargo como presidente de la República, nos preguntamos cuáles son las expectativas que tienen los salvadoreños en los Estados Unidos, particularmente respecto a su relación con el gobierno de los Estados Unidos. Y la pregunta va encaminada porque tenemos a un presidente Trump que ha tenido de manera sostenida una retórica bastante, agresiva contra la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos. No solo hablamos de la cancelación del TPS, del programa Dreamers, en sus discursos lo hemos escuchado criminalizando migrantes centroamericanos y fortaleciendo de alguna manera o endureciendo las medidas de seguridad en la frontera sur. Ante ese escenario, ¿qué tipo de relación usted espera del presidente Bukele? Bueno, yo esperaría de que va a haber una buena relación entre El Salvador y los Estados Unidos que hace mucha falta para todos los que están allá, especialmente los que son beneficiarios del TPS. Los Estados Unidos ha sido un país extremadamente generoso con El Salvador. Nos ha apoyado en diferentes proyectos que verdaderamente deberían de marcar la diferencia, especialmente en departamentos como la Unión, que ha sido departamento olvidado. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto que es la construcción de un complejo educativo. Este proyecto no solamente va a ser el beneficio para 16 comunidades, pero también estamos creando un call center como una oportunidad de empleo para esas comunidades allá en el municipio del Carmen. Yo pensaría que la relación que se espera del nuevo gobierno, del nuevo presidente Bukele, es una apertura, tener más acercamiento con los Estados Unidos, pensando en los salvadoreños, no solo de allá, sino que también de acá. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Porque el gobierno que salió, el último gobierno del FMLN, y tanto sus dos gestiones, en realidad tuvieron una relación bastante cercana y bastante cordial con la última embajadora y con los embajadores previos. Es decir, nunca vimos al gobierno salvadoreño en una posición beligerante con respecto al gobierno de Estados Unidos. Y aún así, el gobierno de Estados Unidos canceló, por ejemplo, el programa TPS o endureció, como Saúl ya lo estaba diciendo, el tratamiento a los migrantes en las fronteras e incluso canceló la ayuda directa para los países del Triángulo Norte Centroamericano. Entonces,
¿qué más se puede esperar cuando decimos una buena relación? Si cuando lo comparamos, en realidad los últimos gobiernos del FMLN tuvieron una relación bastante respetuosa con Estados Unidos. Sí, pero también hay otros factores, ¿verdad? Por ejemplo, las políticas que se desarrollan cuando tienen que ver con los derechos humanos, muchos aspectos que diríamos, por ejemplo, cómo El Salvador siempre se mantuvo alineado, por ejemplo, con el país de Venezuela. Entonces, todas esas políticas de alguna forma sí afectaron la relación, que debería de ser más cordial. No me refiero a estar alineados con los Estados Unidos en su totalidad, pero las situaciones bien difíciles que han pasado en Nicaragua y las que han pasado en Venezuela, yo pensaría que por ahí también tiene que haber un distanciamiento donde realmente los que se ven afectados somos los salvadoreños. La canciller de la República, Alexandra Gil Tinoco, en una entrevista que ofreció recién fue designada por el presidente Bukele, señalaba que no podíamos morder la mano de quien nos daba de comer, refiriéndose hacia los Estados Unidos. La declaración como tal generó diversas críticas por la manera en la que se expresó de la actitud y de la relación que el gobierno de El Salvador tenía que tener con Estados Unidos. ¿Cuál es su lectura respecto a esa frase? Bueno, de alguna forma realmente yo esperaría que nuestra relación sea de respeto mutuo, en que realmente decían que el TPS ha sido cancelado. El TPS aún todavía no ha sido cancelado. Se espera, y yo esperaría que la relación que pueda tener, ¿verdad?, ahora los Estados Unidos con El Salvador, no me sorprendería que haya un cambio que beneficie a los beneficiarios con TPS, en el aspecto que ojalá y esas personas puedan optar, no solamente que el TPS sea extendido, sino que se convierta en una residencia permanente para estas personas que son beneficiarias del TPS. No, solo acláranos algo, porque recordamos el año pasado cuando el gobierno de Estados Unidos, bueno, la administración de Donald Trump anunció esto que yo suelo llamar cancelación. Lo que decía es, ok, habrá una renovación, un plazo de renovación más, pero luego de eso se termina. Eso se interpreta como una cancelación. Yo esperaría que la canciller de esta administración pueda hacer un buen trabajo y que de alguna forma pueda haber un buen entendimiento, porque El Salvador no está preparado para que todos nuestros hermanos salvadoreños sean retornados al país. A los Estados Unidos tampoco le conviene que los regresen, porque lo que va a pasar es caravana más caravana más caravana. Entonces yo creo que sí debería de trabajarse, negociar, que donde haya un entendimiento, el riesgo que correría tanto los Estados Unidos como El Salvador al deportar o al cancelar lo que es el beneficio del TPS. Hablando de eso, el presidente también en intervenciones que ha tenido directamente en Estados Unidos ha hablado, se ha comprometido de frenar el flujo de migrantes salvadoreños hacia Estados Unidos. Esa promesa que ha hecho el presidente en Estados Unidos realmente es alcanzable, es decir, limitar el flujo de salvadoreños que en el corto plazo están buscando irse huyendo de unas condiciones realmente indignas aquí en sus territorios de origen. Bueno, realmente la migración siempre va a existir y esto va a continuar. Lo que se esperaría es que realmente no sea la forma como se ha visto en estos últimos meses o años. Yo esperaría también que los beneficios que se han dado por parte de los Estados Unidos, que van en dirección a poder llevar desarrollo a las comunidades, porque comunidades marginadas, ¿qué es lo que van a buscar? Van a buscar una oportunidad. Entonces, estas caravanas, todo esto, eso es lo que hacen. Yo esperaría realmente que la canciller y el nuevo gobierno tengan un acercamiento donde sí se comprometan. Es difícil pensar que no van a seguir emigrando, pero no en las cantidades como se han visto en los últimos meses. Me gustaría que también nos explique, Enot, cuáles son otras medidas que ustedes esperarían del gobierno que recién toma posesión en el país respecto a la participación política de los salvadoreños en el exterior. Si bien existe un voto en el exterior para una elección presidencial, sabemos que es un mecanismo limitado, digamos, para poder recoger la participación política de los salvadoreños allá, o al menos alguna mayor injerencia en la definición de políticas, en la atención prioritaria de los temas del país. ¿Hay alguna expectativa concreta de planes concretos para los salvadoreños allá que ustedes tienen de este gobierno? Nosotros realmente estamos viendo con mucho entusiasmo este cambio y creemos que los ofrecimientos de campaña han sido sinceros. Los salvadoreños en el exterior he visto con mucho interés realmente en apoyar lo que ha sido la candidatura y ahora la gestión de gobierno. Y yo creo que los primeros pasos se van a dar
a medida que nosotros traigamos, por ejemplo, la ayuda. Nosotros somos una organización que continuamente estamos enviando contenedores con ayuda humanitaria. Ese sería como un indicador qué tanto verdaderamente nos están ayudando a nosotros. Hemos tenido el beneficio de la franquicia presidencial por mucho tiempo, pero la situación que se presenta es cómo se hacen los trámites en la aduana. Yo esperaría que esto realmente, con la voluntad de ellos, podamos nosotros realmente agilizar los trámites, que es una de las cosas que hemos manifestado durante mucho tiempo, porque nuestro enfoque es que las cosas lleguen directamente y que no demore tanto esos trámites que se llevan a cabo en lo de la aduana. Entonces, como punto principal, yo pensaría que ese sería una muestra de buena voluntad de la nueva administración, que el trámite no sea tan burocrático como ha sido por mucho tiempo. Queremos hablar de la banda, pero antes, porque es una buena noticia también que usted ha estado compartiendo esta semana en su visita a El Salvador, pero quisiera hablar también de cómo ha cambiado o en qué ha afectado a la población salvadoreña en Los Ángeles, por ejemplo, que es en la ciudad donde usted está, todas estas políticas y todo este discurso del presidente Donald Trump. Es decir, cómo han vivido los efectos de ese discurso beligerante contra los migrantes. Obviamente, realmente sí afecta, pone mucho temor a las personas, ¿verdad? Especialmente nuestra gente de El Salvador. Son gente muy humilde, que pues viven con esa situación, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Voy a ser deportado? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, pero también debo de reconocer las campañas que se han hecho por organizaciones que benefician a los inmigrantes. ¿En qué áreas? Por ejemplo, informándoles adecuadamente, que no se dejen engañar por notarios públicos, sino que busquen asistencia personal. Y le voy a decir, El Salvador es privilegiado porque no muchos países tienen el beneficio del TPS. Entonces, todos esos beneficios yo creo que siempre se han logrado porque también hay organizaciones que ven con mucho agrado que se respeten los derechos de los centroamericanos, especialmente el salvadoreño. Enoto, usted es el coordinador general de la banda El Salvador Grande como su gente, banda que representará al país en el desfile de las Rosas el próximo 1 de enero de 2020. Queremos que nos cuente más sobre esta iniciativa. Sabemos lo importante que es que un grupo de jóvenes adolescentes salvadoreños, 250 aproximadamente, estarán representando al país en esto. ¿Qué implica esto? Bueno, realmente para mí es una de las mejores noticias que puede tener el país, nuestro querido país El Salvador. ¿Por qué? Porque es una ventana al mundo. Realmente estar en un evento de esta magnitud es algo que para nosotros nos llena de mucha alegría. Dar a conocer al mundo que El Salvador no solamente es violencia, El Salvador tiene talento, tiene música, y yo creo que cada uno de estos integrantes de la banda van a hacer bailar no solamente al latino, al hispano, sino que también a otras culturas que no son las nuestras. ¿Por qué? Porque realmente la alegría se puede contagiar cualquier persona viendo el espectáculo que lleva a cabo la banda El Salvador Grande como su gente. Y no solamente eso, creemos que es una linda oportunidad también para los jóvenes. La mayoría de ellos vienen de centros escolares públicos y esta banda está integrada por personas que vienen de 50 municipios de nuestro querido país El Salvador. Realmente es algo hermoso, no solamente la oportunidad que ellos como integrantes de la banda van a tener, pero dar a conocer a el país, nuestro querido país El Salvador, por algo positivo, por una participación como la que esperamos, ¿verdad?, que sea digna. O sea, digo porque las participaciones que ha tenido El Salvador, que fueron en el 2008-2013, yo siempre lo he dicho, no es justo que para participar en eventos de esta magnitud tengamos que causar lástima. Es así que hemos tocado todas las puertas necesarias para que estos muchachos realmente por primera vez puedan viajar por avión, que puedan tener un lugar donde llegar, que gracias a Dios y al apoyo de empresas como el Sistema Fede Crédito, se ha logrado que los muchachos ya tienen un hotel donde van a llegar. Para mí todo eso me motiva muchísimo. Comentarles que la integrante más joven de esta banda tiene 10 añitos. Entonces, que vean el talento en una niña de 10 años es una delicia, es una maravilla ver a esta jovencita. Y yo creo que el papel que va a desempeñar la banda El Salvador Grande como su gente va a ser algo grandioso el 1 de enero del 2020. ¿Por qué decidieron involucrarse en este campo? Es decir, ya estamos hablando como el Piche, el Comité de Salvadoreños El Piche tiene experiencia construyendo obra pública, carreteras, escuelas, clínicas. ¿Por qué decidieron invertir en arte? Es una gran oportunidad no solamente para el país, para estos chicos. Realmente no solamente es un programa, un proyecto musical, pero también es un programa preventivo. Estos chicos no tienen tiempo para nada. Están involucrados en sus estudios y dedicados a la música. Entonces este es uno de los mejores proyectos que nosotros podemos apoyar cuando queremos ver a un país
que avance, que tenga oportunidades, que en lugar de andar en vagancia tengan algo donde digan, wow, vale la pena estar en un grupo como este. Banda El Salvador, grande como su gente, es realmente eso. Está unificando a un país entero, desde la unión, como decimos, de punta a punta, desde la unión hasta Occidente. Entonces es una gran oportunidad para nuestro país, para que se luzca y dé a conocer lo mejor que tiene aquí nuestro bello país El Salvador. ¿Y qué es lo mejor que tiene el país? Es su gente. Sabemos que una iniciativa de este tipo requiere un financiamiento importante. Usted también conocemos, ha tenido que hacer de alguna manera contactos con diversas instituciones para poder percibir apoyo y poder tener financiamiento como un hotel, como un boleto aéreo, como los mismos trajes de los chicos que van a participar. Cuéntenos un poco sobre esa experiencia, cómo ha sido también poder cabildear esos apoyos para ellos. Ha sido increíble. Este proyecto lleva ya un poquito más de 2 años. Y cuando vengo al país y hablo de lo que es Banda El Salvador, la gente se encanta, se enamora y ve como una oportunidad de darle algo hermoso a nuestro querido país El Salvador y a cada uno de los integrantes. Cada puerta que hemos tocado realmente ha valido la pena. Por ejemplo, hoy ya tenemos garantizados los almuerzos y las bebidas hidratantes para la banda, y esto será para todo lo que falta bueno, estamos a 6 meses. Durante todos estos 6 meses ellos tienen garantizados aquí localmente, pero también hemos tenido reuniones allá en los Estados Unidos. Ha sido fantástico el apoyo que estamos recibiendo de nuestra comunidad. Cabe mencionar que voy a estar en Washington, D.C. el 28 de junio, de este mes de junio, para reunirme con la comunidad salvadoreña latinoamericana de Washington, Virginia y Maryland, con el objetivo de presentarles a ellos este lindo proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos enfocados en poder proveerles un uniforme de gala a la banda que realmente lo van a recordar no solamente ellos por lucirlos, pero también cada televidente, cada persona que tenga la oportunidad de presenciar la participación de nuestro querido país El Salvador a través de todos nuestros artistas que forman Banda El Salvador, grande como su gente. Perfecto. Muchísimas gracias, Enot. Queremos agradecerle por habernos acompañado esta noche, por compartir esta noticia sobre el trabajo de la banda El Salvador, grande como su gente, y también por compartir con nosotros su análisis y expectativas de los salvadoreños, o por lo menos de un grupo de salvadoreños al que usted representa con respecto al nuevo gobierno. Gracias, Enot. Un placer. Bueno, nosotros hacemos una pausa, Gracias. Saúl, y cuando regresemos tenemos más contenidos en Focus. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos. El presidente electo de El Salvador es Nayib Bukele, el mandatario más joven en Latinoamérica. Pero, ¿cómo este acontecimiento impacta en la región? Los grupos opositores a los gobiernos autoritarios de Nicaragua y Venezuela están expectantes de un giro a la política exterior que ubicaría a El Salvador con la mayoría de naciones a favor del retorno a la democracia para nicaragüenses y venezolanos. Para conversar sobre este tema, enlazamos hasta Managua, Nicaragua, con Edmundo Jarquín, especialista en políticas públicas y político nicaragüense. Bienvenido, Edmundo. Muchas gracias. Gracias a vos, Dimas. Bien, Bukele gana la presidencia con un discurso que se aleja de los partidos tradicionales. ¿Qué esperas de su política exterior, particularmente con Centroamérica? Bueno, yo creo que esto tiene implicancia para los dos temas más candentes de la agenda latinoamericana: el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua. Normalmente, tanto en el grupo de Lima, que es un grupo informal, como en el grupo de trabajo sobre Nicaragua, que tiene la formalidad de ser un grupo de trabajo integrado por prácticamente los mismos países de América Latina, pero en este caso es del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Normalmente El Salvador, con el gobierno actual, se había abstenido en casi prácticamente todas las resoluciones, todas las decisiones, o se había opuesto, de tal manera que va a tener implicancia tanto para Venezuela como para Nicaragua. Con este giro respecto a Nicaragua y Venezuela, ¿afecta o recompone la correlación de votos en la Asamblea General de la OEA? Habría que decir que tanto el presidente electo Bukele como el vicepresidente electo Félix Ulloa han
manifestado su oposición a los regímenes tanto de Venezuela como de Nicaragua. En primer lugar, van a sumarse a los votos que han constantemente criticado o condenado los regímenes de ambos países. En el caso concreto de El Salvador, esto va a variar porque significará que ahora prácticamente se quedará solo el régimen de Ortega. Ahora, cambiando de tema, ¿cómo evalúas la propuesta de Bukele de establecer una Comisión Internacional contra la Impunidad, una CICIES? ¿Qué coincidencias existen también con Thelma Aldana, probable candidata presidencial en Guatemala? En el caso del presidente electo Bukele de El Salvador, esto va a tener una trascendencia de impacto subregional, porque ya existen comisiones relativamente semejantes en Guatemala y en Honduras. En el caso de la señora Aldana, la fiscal de Guatemala, de triunfar, significaría de que, a diferencia del actual presidente Jimmy Morales, que ha cuestionado e incluso ha pretendido expulsar a la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad en Guatemala, ella va a respaldarlo categóricamente. De tal manera que esto va a implicar también un cambio en la correlación con consecuencias subregionales, dada el compromiso que ha adquirido el presidente electo Bukele. Yo creo que hay que tener presente y recordar de que su vicepresidente electo, Félix Ulloa, ha tenido la experiencia directa de Nicaragua, porque él fue representante del National Democratic Institute en Nicaragua y ha podido conocer la evolución progresiva hacia el autoritarismo y el caso de las corrupciones del régimen de Ortega. De tal manera de que yo pienso de que esto va a tener trascendencia, la elección del presidente Bukele, no solamente para El Salvador, sino implicancias también subregionales y regionales a nivel de América Latina. Muchísimas gracias, Mundo. Gracias por estar en Focos. Muchas gracias. Con esto concluimos Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com.